quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Se goza mi corazón en ver a esta gran familia, amén. Porque veo caras que hace tiempo que no veía, hermanos en la fe, amigos, amén. Amén. Hoy hablaba con una persona sobre cómo nos confronta la palabra, amén. ¿Por qué nos confronta la palabra? Cada vez que venimos a este lugar, la palabra impacta nuestra vida, impacta nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos refleja lo que tenemos que ser y no somos. Muchas veces nos refleja lo que no tenemos que ser y somos. Amén. Y yo creo que a todos nos pasa. Y muchas veces uno, cuando la palabra impacta, quizás le duele. Pero es un gozo y una alegría saber que Dios nos habla. Es un gozo saber y decir, hoy Dios me habla a mí. Amén. ¿No le pasa? Que veamos la palabra con esos ojos, con esa motivación de saber que hoy vine y el Señor me dijo algo. No venir y decir, no, la palabra no era para mí, quizás era para mi hermano. Amén. Porque ¿quién hoy puede decir, hoy vine y estoy limpio como la blanca lana? Hoy vine y yo me puedo acercar delante de Dios tranquilo porque no hay nada. Amén. Todos tenemos algo a nuestro ver, como dice el pastor siempre. Todos tenemos cosas que quizás hay que seguir puliendo, cosas que hay que seguir tratando. Amén. Y hoy Dios nos quiere hablar como familia, como hijos, como padres, como hermanos. Amén. Porque eso somos una familia. Amén. ¿Y cuántos han pasado en este lugar? ¿Cuántos se han ido, han vuelto en todo este tiempo? ¿Cuántos quizás parientes nuestros, familiares, han pasado por este lugar? Y hoy estamos nosotros. Hoy el Señor, un día quizás nos llamó muchas veces y hoy estamos en este lugar. Hoy podemos llegar y la verdad que es un gozo. Es un gozo porque quizás hoy no comprendemos la importancia del lugar en el que estamos sentados. No comprendemos quizás todo lo que han pasado por esa silla. Amén. Y hoy el Señor nos dio una oportunidad a nosotros. Y hoy les quería invitar a compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Amén. Génesis 37. Hoy Dios nos quiere hablar de esta gran familia, amén. Y de cómo se cumple la voluntad de Dios en la familia. Amén. Génesis 37. Génesis 37:1. Arrancamos a leer, menos esperamos los unos a los otros. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Aquel que no tenga Biblia, que levante la mano, le acercaremos una Biblia. Amén. Si no, puede leer en el televisor, en la tele, ahí tiene la palabra. Amén. Qué bueno. Amén. Pero es importante que tengamos Biblia, que todos tengamos Biblia, para buscar cada día, amén. De nuestra parte, buscar a Dios, conocerle. Amén. Génesis 37, versículo 1. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informó a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amén. Dejamos por ahí en este momento.
Amén, como le decía. Hoy nos habla de la familia, amén. Podemos ver la familia de Israel, Jacob. Esta es una historia muy conocida. Yo leía para repasar un poco y ubicarnos en el momento de lo que pasaba con José. Todos sabemos que Jacob le regaló una túnica y sus hermanos le tenían envidia. Amén, algo muy hablado. Y en la túnica podemos ver el favor de Dios. Amén, representa el favor de Dios hacia su hijo. Amén. Y podemos ver, dice la palabra, que sus hermanos tenían envidia. ¿Y qué vemos aquí? ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que pasa con cada uno de nosotros, pasa en nuestra vida, que quizás el de afuera, aquel que ve crecer a uno, porque tenemos el favor de Dios, generalmente se habla, pueden tener envidia, te odian. Pero lo triste de todo esto es que eran sus hermanos. Amén. Y pónganse a pensar ustedes, yo reflexionaba, eran sus hermanos. Hay que odiar, de estar junto a un hermano de desearle la muerte. Amén. Y qué triste esto, porque José tenía sueños que le mostraba a Dios, tenía visiones, y sus hermanos odiaban, y nosotros podemos ver después lo que le pasa, lo tiran en un pozo, lo venden a los ismaelitas. Amén. Y aquí entra la voluntad de Dios. Amén. A pesar del rechazo de sus hermanos, a pesar del rechazo de su familia, podemos ver cómo obra la voluntad de Dios. Y aquí vemos el primer punto. Como decía David, aunque tu padre y tu madre te descarguen con todo, Jehová te recogerá. Amén. Podemos ver cómo quizás era despreciado, fue rechazado, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Porque a veces pasa que, y Dios me dijo esto a mí primero, a veces creemos que porque alguien crece, vemos a alguien que está, que hace, y muchas veces se habla, muchas veces se dice, no, ese quiere estar, ese quiere figurar. Y es triste hablar así, un hermano. Y muchas veces no vemos el esfuerzo que hace el otro. Y no estoy hablando de quizás podemos hablar de un pastor, evangelista, diácono, todos aquellos que sirven. Y yo me pongo de ese lado, del lado de lo que quizás hablar, del lado de lo que ven con sus ojos, uno puede ver. Y es una realidad que muchas veces vemos y hablamos y decimos, pero no vemos el esfuerzo. Amén. Y muchas veces uno se preocupa tanto por lo que ve. Y quizás muchas veces pensamos muchas cosas que no son. Y no nos enfocamos en lo que en realidad importa. Amén. En cuál es nuestro lugar delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? Amén. Y el Señor me hablaba, no sé, reflexionar y me ponía en ese lugar. Y decía, ¿cuánto tiempo hemos perdido mirando hacia el costado? Y hemos apartado la mirada de Jesús. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Alejandro? Me decía el Señor, ¿cuánto tiempo desperdiciaste hablando, pensando, creyendo que las cosas podrían ser mejor a mi manera? Y perdimos la mirada. Nos descarriamos. Amén. Pero hoy quiero que piense, que en su lugar reflexione y mire para adentro. Amén. Como les decía, hoy somos una gran familia. Y muchas veces pasa que lo nuestro viene de antes. Amén. Nunca se puso a pensar por qué pasa en las familias que siempre hay choques entre los hermanos, entre parientes, entre familiares. Y hoy hay un abrazo, hay perdón, y al tiempo, mañana, a los años, otra vez el problema. ¿Por qué pasan esas cosas? Usted sabe que muchas veces las cosas vienen de antes. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis la familia de Abraham que escogió Dios.
Continuamente tenía problemas. Nosotros sabemos que Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham en un momento negó que su esposa era su esposa. Tuvo miedo. Podemos ver a lo largo de Génesis que cada uno de los siervos que escogió Dios, todos pecaron, todos se equivocaron, todos le erraron. Y llegamos a José. Amén. Nosotros conocemos la vida de José y la verdad es que es de admirar. Es de admirar todo lo que le pasó y al lugar al que llegó. Porque la voluntad y el plan de Dios es así. Dios puede escoger al mejor, pero la vida va a seguir, el plan de Dios va a continuar. Amén. Y hoy estamos en ese plan. Es importante que entienda que hoy estoy acá, estoy en ese plan, estoy en esa vía. Y es importante saber y entender qué decisión tomo. Porque le podemos errar, porque podemos fallar, porque sabemos que fallamos continuamente, por eso necesitamos cada día rendirnos y humillarnos. Porque fallamos, porque tenemos errores, porque tenemos dificultades. Yo quizás llegué sin ganas porque me dijo mi esposa, porque me dijo mi esposo. Pero tiene que entender que usted está en esa voluntad, que yo estoy en esa voluntad. Amén. Estamos dentro de ese plan. Y Dios está llamándonos, esperando nuestra actitud, nuestra decisión. Porque, en pocas palabras, hermano, podemos seguir dando vueltas siempre. Pero el Señor siempre va a estar ahí llamándonos. Podemos seguir dando vueltas, podemos ir a otra iglesia. Y yo con esto no quiero atacar ni acusar a nadie, sino que el Señor me decía esto a mí. Preocupate por lo que realmente importa. Amén. Porque el plan de Dios sigue. Y así como José, ahora le quiero invitar a Génesis 50. Si no me equivoco, Génesis 50. Amén. Y todos sabemos lo que pasó José, el proceso que tuvo que pasar para llegar a donde llegó, el lugar en donde Dios lo puso, porque él creyó, porque él confió. Amén. A pesar de que su corazón había tristeza, porque al final de su vida lo podemos ver, él extrañaba a sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque Dios había tratado con su vida de tal manera que en él no había rencor, en él no había odio hacia sus hermanos. ¿Por qué? Porque él entendió que era la voluntad de Dios. Porque él entendió que era el propósito, era el proceso. Que él tuvo que estar en el pozo, él tuvo que estar en la cárcel. Amén. Y le invito a leer Génesis 50, 15. Amén. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió a José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice el 20: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén. Hasta ahí nomás. Y el 20 me encanta, porque nosotros podemos ver la actitud de los hermanos. Amén. Qué bueno poder actuar en una situación así como José. ¿Y quién actuaría así? ¿Quién trataría así a alguien que te hizo tanto daño? Que nos hizo tanto daño. Amén. Hay que actuar en ese lugar. Y yo veía el amor de Dios en el corazón de José. Porque él entendía que él había pasado un proceso. Él entendía que había llegado ahí por un plan. Y el 20 dice: vosotros pensáis que mal contra mí, mas Dios nos caminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Y a lo largo de Génesis podemos ver, en este versículo podemos resumir desde el comienzo de la humanidad hasta hoy. El hombre siempre pensando mal, el hombre siempre transgiversando la palabra, el hombre siempre transgiversando la voluntad de Dios para su bien, para su beneficio, y hasta el día de hoy es así. Pero Dios siempre lo termina transformando para bien. ¿Nunca pensó eso? Como siempre la voluntad de Dios moldea nuestras vidas. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero ¿por qué dice esto? Amén. ¿Y quién ama a Dios? Amén. ¿Usted ama a Dios? Amén. Yo pensaba esto, che, a los que aman a Dios. Usted sabe que el que ama a Dios busca esa voluntad. Amén. Porque la voluntad de Dios se trata de Dios, no de nosotros. Y aquí entramos a pensar en nuestros sueños, en nuestras metas, en lo que uno quiere. Amén. Porque a veces uno se afana tanto en lo que quiere. Uno puede decir, yo quiero una casa, yo quiero un auto. Pero yo he visto y comprobado que aquellos que aman a Dios, aquellos que se aferran a Dios, aquellos que se sumergen en su voluntad, esa mentalidad cambia. Cambian las prioridades. Uno se empieza a gozar, a alegrar con lo que tiene, con lo que Dios le da. Y no quiero decir que uno vive en la miseria, que uno vive en negligencia, sino que amamos tanto esa voluntad, que quizás sabemos que hoy estamos, hoy tengo esto, pero mañana la voluntad de Dios me puede llevar a cualquier lado. Que Él mañana en su propósito pueda hacer lo que sea, de la nada. Amén. Y nosotros vivimos así, amén. Nosotros creemos y confiamos. Sí, tengo sueños, tengo metas. Y a mí, digo la verdad, me costó entender esto. Porque a veces uno se aferra en alcanzar cosas. Y hoy sabemos que todo lo que necesitamos y muchas veces queremos, uno necesita dinero. Uno necesita la plata, uno necesita trabajar. Y a veces uno se afana tanto. Y a veces no te alcanza el tiempo, porque es la realidad. A veces hacemos hasta lo imposible para adquirir, para tener. Y a veces llega al final del día y decimos, no es suficiente, no alcanza, porque mi fuerza no alcanza, porque lo que soy no es suficiente. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando uno se empieza a aferrar a esa voluntad, cuando uno verdaderamente entiende que tiene que mirar a Jesús, es cuando empieza a comprender que ese plan se mueva a nuestro favor. Amén. Por eso a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque el que ama a Dios busca hacer su voluntad. Porque el que ama a Dios se abraza a esa voluntad, a esa esperanza de saber de que no somos de acá. De saber que quizás no llego, no me alcanza, pero yo tengo un Dios grande. Y en ese Dios confiamos, en ese Dios creemos. Porque empezamos a entender que mis fuerzas son variadas, que mis fuerzas no son suficientes. Pero nuestras fuerzas están puestas en Dios. Amén. Por eso yo le quiero invitar a confiar, a creer como creía José. Que José entendió que hay proceso, que es difícil, que voy a estar en el pozo. Pero hay un propósito. Hay una voluntad que no se trata de mí. Y uno piensa, ¿por qué voy a rechazar? ¿Por qué voy a dejar de lado lo que yo quiero, lo que yo anhelo? ¿Y sabe qué, hermano? Sumérjase en el río. Ahí lo va a entender. Porque yo le puedo decir muchas cosas, pero usted tiene que experimentar, yo tengo que experimentar esa voluntad, ese propósito. Y solamente lo voy a entender cuando me sumerja verdaderamente en el río. Cuando verdaderamente busque y quiera creer en lo que Él prometió. Porque es la única forma. Uno le puede contar testimonio, pero hay que experimentar eso. Es necesario que experimentemos esa presencia, que nos acerquemos, que nos humillemos a Dios. Ahí verdaderamente uno entiende que lo demás no importa, que lo material, que aquello que uno cree que necesita no importa, que hay cosas realmente más importantes. Amén.
como esa verdadera paz que solamente Dios nos puede dar. Que no es importante adquirir, tener, que es importante adquirir sabiduría, que verdaderamente esa sabiduría se encuentra en su casa, dice su palabra. Que aquí el Señor nos instruye, nos enseña. Por eso hoy yo le quiero invitar a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, que nos aferremos a esa voluntad, que no depende de mi trabajo, que no depende de lo que yo gane, que no depende de la fuerza que yo tenga, sino que depende de Dios. Amén. Por eso, gócese, hermano, gócese, porque el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso no me refiero a que va a ser un super pastor, que va a viajar a Estados Unidos, sino que aunque esté barriendo, va a haber un gozo que quizás no lo va a poder explicar. Ese es el gozo de la salvación, ese gozo que tenemos cada uno de nosotros. Que quizás uno está en el trabajo y quizás un compañero, alguien le puede decir: ¿cómo este puede estar así si no le alcanza? ¿Cómo puede estar así si como están las cosas, como está la sociedad? Y porque en nosotros hay un gozo. Esa es nuestra realidad. En nosotros hay un gozo, hermano. Y que se vea reflejado siempre. Amén. Porque ¿de qué sirve seguir enojándose, seguir luchando, seguir aferrándose a cualquier cosa que no nos trae ningún beneficio? Que sabemos que nuestro beneficio está en la casa de Dios. Sabemos que nuestro verdadero lugar está en su voluntad. Amén. Como lo hablaba en un principio de la familia. A veces tenemos familias complicadas, no sé si le pasa, yo veo mucho en las familias numerosas. Amén. Que quizás muchas veces no se llegan a acuerdos, siempre hay discusiones. ¿Saben qué, hermano? Deje de discutir innecesariamente. Dejemos de luchar por querer cambiar cosas que nosotros no podemos cambiar. Amén. Yo sé que muchas veces es complicado, difícil, porque no sé si a todos nos pasa que muchas veces sabemos, quizás decimos, tenemos la razón, pero a veces hay que orar solamente. A veces es innecesario luchar, entrar en un choque, en una discusión. Amén. Y siempre orar por la familia, por los parientes, porque sabemos que es complicado, pero conocemos la vida de José. Amén. Todo lo que le hicieron los hermanos y al final de su vida, Dios lo cruzó nuevamente. Y podemos ver la voluntad de Dios, cómo se movió. Uno piensa y dice, la voluntad de Dios se movió a favor de José. Y la realidad es que José caminaba en esa voluntad. Y le fue bien porque él entendía que el bien estaba en hacer lo que Dios quería, en hacer su voluntad. Gire la página, le invito a leer Éxodo 1:6. Amén. Éxodo 1:6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen ni acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén, hasta ahí nomás. Y aquí podemos ver que pasaron 430 años desde que llegó Israel a Egipto hasta este momento. ¿Y qué pasó con todo lo que hizo José? Aquí vemos que ya no estaba José, ya no estaba su familia. Pero nosotros sabemos lo que pasó después con Moisés. Aquí tenemos que Dios es fiel. Amén. ¿Qué va a pasar la gente?
Van a pasar las familias, van a pasar los pastores, van a pasar los siervos, pero Dios siempre siguió fiel. Amén. Porque la voluntad de Dios se trata de Dios, no de nosotros. Y ese plan se va a cumplir. Amén. Por eso hoy le animo y le exhorto que hasta el día de hoy su voluntad y su plan se sigue cumpliendo. Está trazado para nosotros, para con nuestras familias. Amén. Por eso le invito a que se ponga de pie. Le invito a que se aferre a esa voluntad, a ese propósito. Y no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Le invito a orar.